Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Lizeth Camila Rivera García. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD del programa Zootecnia. El día de hoy voy a realizar una sustentación sobre el paso 6 del trabajo del sistema de producción bovino presentado a la tutora Liliana Valencia. Por aparte, este es un diseño del proyecto final del hato ganadero de doble propósito. Para esto he escogido la raza Normando, ya que esta es muy adaptable al clima frío. Como tal, yo habito en la ciudad de Duitama, así que preferí escoger este tipo de raza para trabajarla, ya que al ser de doble propósito nos da unas grandes ganancias en ambos ámbitos, tanto en carne como en leche. Bueno, como tal, yo realicé esto o me enfoqué en la hacienda bovina Bullará. Esto, como les comentaba, es sobre el sistema de producción bovino del paso 6. Como está, acá están mis datos personales y pues a la universidad como tal del grupo 20. La raza Normando es de la que nos vamos a enfocar. Acá está el letrero de la hacienda, la finca. Vamos a empezar con la climatología, como les decía anteriormente. Esto es en el municipio de Duitama. Aquí se mantiene un clima frío, una temperatura de 15 grados centígrados. Se tiene como tal 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y por aparte vamos a trabajar con 13 hectáreas que tenemos en disposición de la finca. Entonces, de esas 3 hectáreas que vamos a hacer, como tal, este es un esquema de los animales de la hacienda y de la unidad de gran ganado. ¿Cuántos animales tenemos? Tenemos 31 animales en pastoreo. De esos 31 animales, que es nuestro 100%, vamos a sacar el 90% de estos animales para su producción. El 90% de estos 31 animales son 27 animales, los cuales realmente vamos a dejar 6 en descarte y que estas son las vacas secas como tal, y vamos a dejar 21 que realmente son las que están produciendo. Por aparte de los 31 animales, 4 de estas son novillas de reemplazos. Junto con las 6 vacas secas tenemos el 30%, que son 10 animales que van a estar en el horno. De estos 90% de animales de producción, de los 27 que como tal son las vacas que tenemos que salen de ese 90%, por año cada una va a tener un ternero, el cual va a ser en total de 27 terneros. Cada vaca va a tener el ternerito. Entonces, de esos 27 terneros van a nacer 13 terneras, las cuales las tenemos en producción para salacuna. Las tenemos en salacuna, y las 14 terneros, como esta raza es de doble propósito, los vamos a tener para levante y engorde para venta de carne, que estos van a disposición de otra finca. Este es un plano de instalaciones como tal de la finca. Aquí podemos observar, está la entrada de nuestra finca, está el parqueadero, las áreas de alimentación, las áreas de gestación, de recría. Los animales cuando están enfermos hay que ponerles un área en cuarentena. Tenemos nuestra balanza, el banco de proteína, pues como tal los forrajes. Tenemos nuestro corral, las áreas de protección, de ordeño, de enfermería y de maquinaria. Bueno, la distribución de estimaciones va a ser de la siguiente manera. Nosotros tenemos las 13 hectáreas como tal, pero de estas 13 hectáreas, solo 11 van para pastoreo y 2 hectáreas para las instalaciones. Esto quiere decir que va a haber 2 hectáreas para instalaciones
como tales que las vamos a realizar en barras de hierro, cemento y concreto. Los comederos van a ser en madera, los bebederos automáticos pero con estructura en concreto. Esto quiere decir que estén bien diseñados con cemento. Vamos a tener una balanza para los terneros que se les lleva control. Esta balanza va a ser una balanza electrónica que tenga caseta para pesar pero en madera. Esa siempre tiene que estar al lado de sus terneros, pues para evitar tanto el manejo de lado a lado. Por aparte, el estiércolero, uso de microorganismos y volteo continuo para la degradación de los desechos, es de un 60 metros en distancia. El piso de concreto con cama de cascarilla de arroz con desnivel entre 4 y 5%, con 280 metros de concreto distribuido entre semovientes. Acá, por ejemplo, podemos ver un mapa conceptual que realicé con los dos factores limitantes de la nutrición de bovinos. Sin una buena genética y una buena sanidad no tendremos una buena nutrición como tal. La alimentación, ¿cómo se va a producir? Vamos a realizar una alimentación dependiendo en qué fase están. Tenemos a los terneros, a las novillas, a las vacas de producción y nuestras vacas secas. A los terneros como tal se les va a dar su concentrado, que puede ser de soya, un heno de pangola, un forraje que puede ser mezclado entre quicuyo y regras y lo fundamental, la leche. Las novillas, como las vacas secas, solo le vamos a estar suministrando forraje verde. No debería ser, debería ser recomendable de que a las novillas también se les diera su concentrado por lo menos 1 kilo por día. Pero algunos ganaderos piensan que como estos animales no les están dando nada de producción en el momento, no es necesario invertir para darles buena alimentación en ese momento. Y las vacas en producción son las que, entre comillas, más consentidas, ya que se les dan sus sales como minerales, su ensilaje, su forraje y su concentrado. Aquí tenemos el programa ambiental de bioseguridad, pues yo me fui enfocando más que todo por el Instituto Colombiano de Agropecuario ICA. Tenemos el protocolo de bioseguridad general, que son como tal los residuos hospitalarios, como jeringas, bisturines, entre otros, que deben ser almacenados y llevados por guardián a las autoridades ambientales. Los semovientes muertos serán enterrados bajo 3 metros bajo tierra y cubiertos con cal, que esto es para los seguimientos, control y erradicación de las plagas. La entrada y salida del hato se debe realizar y desinfectación de botas y vehículos por medio de pedilúos de agua yodada y cal. En el registro de ingreso y de salida, contar con una área de cuarentena para entrada y salida de bovinos. Por aparte tenemos el manejo ambiental. Este manejo ambiental tiene que tener una rotación de praderas que debe ser o de potreros que debe ser cada 2 días con el fin de evitar la compactación y erosión del suelo. Debe hacer y esto también con el fin de la recolección de las excretas para evitar los abultamientos del suelo, la realización compostaje de las excretas con microorganismos eficientes para fertilizar el suelo y un uso adecuado del agua. Tenemos por aparte el protocolo sanitario del hato ganadero, que es un control de ternero recién nacido, su curación, desinfectación del ombligo, la identificación de bovinos, el test de mastitis 2 veces por semana al menos, el descorne, que tiene que ser recomendable ya cuando esté todavía pequeño, cuando esté todavía ternero, la podología, que como tal es el estudio que se realiza para el quitado de pezuñas,
La desparasitación es muy importante y la vacunación de enfermedades que se presenten. Tenemos por acá un organigrama de cómo se debe organizar o quiénes son los organizadores de esa finca. Tenemos al administrador de empresas agropecuarias. Por aparte tenemos o se debe tener como tal en esa finca un médico veterinario o zootecnista, el cual sea el encargado de la administración, salud, reproducción del hato ganadero, del hato bovino. Tenemos que tener un auxiliar veterinario, que es el cual realiza la test de mastitis y cumple con el plan sanitario de bioseguridad. Debemos tener también el ordeñador, cual es el que corrige los semovientes de los potreros, y administra el concentrado y ordeño. Y el celador, el cual es el que se encarga de cuidar los bienes semovientes. Aquí podemos ver el desarrollo del hato ganadero, que como les decía, tenemos unas vacas al inicio de 31, al final del año 31 también. Vaquillas no tenemos, novillas tenemos 4, que son las de reemplazo. Terneras tenemos 13, que son las que se dan al nacer. Terneros son 14, estos acordémonos que son para levante, engorde de venta de carne, pero estos son llevados a otra finca. Así que como tal en esta finca pues no los vamos a tener. El total de cabezas en ganado pues se suma las vacas que tenemos al inicio más las terneras que tenemos, que nos da un total de 44. Por aparte tenemos la capacidad de carga animal. Como tal es 2.8 unidades gran ganado por hectárea. Aquí podemos ver los datos de producción. La superficie de explotación son las 3 hectáreas, como lo dije al principio. La capacidad de carga animal es los 2.8 unidades de gran ganado por hectárea. Su destete es del 98%. La mortalidad del destete es un 2%. La mortalidad en adultos un 1%. El desecho de vacas es el 10%. Las vacas en ordeña un 70%. Hembras sobre machos y falta de preñez un 5%. Como tal, acá en esta finca solo se va a utilizar inseminación artificial en vez de monta directa. La producción de picos en leche son 17 litros al día. Los días que se ordeña son 305 días por año. Las vacas en ordeñar son 21, que son las que están en producción. Y la lactancia vaca año es una lactancia por año. Bueno, y con esto ya acabamos con nuestras conclusiones. Como tal, acá hay unas conclusiones y unas recomendaciones. Vamos a empezar con las recomendaciones, que es mejorar los pastos mediante los rebaños multiespecies, utilizar modelos de simulación para evaluar el uso de los pastos comunales, el estudio de caracterización de los pastos de acuerdo a los terrenos y la implementación de nuevas especies de forrajes, incluyendo cereales, leguminosas, tratando de incrementar las características proteicas y enérgicas de las fuentes alimenticias de los bovinos. Como conclusiones podemos decir que el mejoramiento de la nutrición bovina resulta de gran importancia, ya que progresar el aprovechamiento de las capacidades en la producción de las especies forrajeras, teniendo en cuenta su adaptación a los distintos medios naturales como fertilidad de los suelos de acuerdo a los estados de tiempo como factores importantes en la competitividad. En estos sentidos se debe priorizar el apoyar de proyectos en dificultades en su supervivencia. Acá dependiendo de nos puede dar como tal conclusión de lo que acabamos de realizar, es que se puede lograr el propósito de diseñar un hato ganadero doble propósito a través de la planeación de la estructura del mismo, en donde se integraron todos los componentes necesarios de la ejecución de este ejercicio.
Por aparte, se fortalecieron los conocimientos en diferentes generalidades con relación de un hato ganadero, tanto con el manejo nutricional, la producción, lo ambiental, bioseguridad, manejo reproductivo, instalaciones, programación de una granja, entre otros. Y con esto hemos concluido. Como tal, acá están nuestras referencias bibliográficas, nuestra bibliografía. Y esto es todo. Muchas gracias.